Faltan muy pocos días para que aquellas personas que ya dejaron atrás este mundo regresen a visitarnos. Es por ello que en este video te hablaremos sobre 8 datos escalofriantes sobre la historia y celebración del Día de Muertos en México. Número 1. Origen del Día de Muertos. Las personas que no han crecido en nuestro país probablemente no conozcan demasiado las civilizaciones prehispánicas y no tendrían por qué conocerlas. Sin embargo, es en ese periodo de la historia de México en el que podemos encontrar los orígenes del Día de Muertos, ya que desde aquella época se les rendía culto a los muertos, haciéndoles rituales mortuorios para ayudar al alma del difunto a llegar a un lugar especial. A los lugares que podían llegar las almas de los difuntos eran el Mictlán, el Tlalocan, la Casa del Sol o Zincalco. Veamos qué sucedía con el Mictlán. A este lugar iban las almas de las personas que habían muerto por enfermedad o de causas naturales. Durante su viaje los acompañaba un perro encargado de ayudarles a cruzar un río llamado Chiconahuapan. Después de haber conseguido recorrer todo el Mictlán, llegaban con el dios y la diosa de la muerte, llamados Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Al Tlalocan iban las almas de las personas que habían muerto por causa de haber recibido un rayo, los que morían ahogados y básicamente por cualquier tipo de muerte que estuviera relacionada con el agua, aunque también a este lugar iban los leprosos. El dios que los esperaba en este lugar era Tlaloc. A la Casa del Sol llegaban las almas de las personas que morían en la guerra, los guerreros capturados y que posteriormente eran entregados a los dioses como sacrificios. Para ello, podían arrojarlos sobre el fuego, lanzarles flechas. Vaya, básicamente había muchas formas de sacrificarlos. Si te interesaría saber más sobre los sacrificios prehispánicos, déjamelo saber en un comentario. A Zincalco llegaban las almas de los niños que morían. Curiosamente, a este lugar también llegaban las ánimas de las personas que decidían hacer la automorición. Sí, yo sé que tú me entiendes, sabes de qué estoy hablando. Según la cosmovisión de las civilizaciones prehispánicas, en aquel lugar existe todo tipo de árboles y de frutos. Número 2. La muerte en el México prehispánico. Cuando la persona moría en aquella época, las personas allegadas a él se encargaban de lavar el cuerpo, mientras se les iba avisando a las demás personas. Después esperaban 5 días y se tomaba la decisión de cremarlo o de enterrarlo. Incluso en la actualidad hay lugares en los que se sigue lavando el cuerpo del difunto antes de enterrarlo o bien cremarlo. 3. El Día de Muertos en la actualidad. Cuando llegaron los españoles a lo que actualmente conocemos como América, ellos traían consigo sus propias costumbres, muy diferentes a las que tenían las civilizaciones prehispánicas, pero fue durante la época del virreinato cuando se fueron mezclando elementos de ambas culturas, dando origen al Día de Muertos tal como lo conocemos al día de hoy. Aunque esto último debemos de tomarlo con mucho cuidado, ya que no todas las personas celebran el Día de Muertos de la misma manera en nuestro país, ya que cada zona de México añade ciertas particularidades. Por otro lado, es sumamente curioso que este día coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. 4. Los días que todos olvidan. Hablar del Día de Muertos no está ligado solamente al 2 de noviembre, ya que desde antes de esta fecha hay otros días especiales para los difuntos. Por ejemplo, el día 28 de octubre está destinado a todas aquellas personas que se despidieron de este mundo de forma violenta o trágica. El 30 y el 31 es para los niños que no alcanzaron a ser bautizados antes de despedirse de este mundo. El 1 de noviembre es para aquellos que en vida se comportaron de una forma ejemplar. Otro dato escalofriante sobre el Día de Muertos es que se dice que si una persona muere un mes antes del 2 de noviembre, no tendrá tiempo para ir al más allá y conseguir permiso para volver entre nosotros. Es por ello que muchas personas deciden no ponerles una ofrenda a ellos,
aunque sin duda el próximo año lo harán, porque los que seguimos en este mundo los estaremos esperando con los brazos abiertos y el corazón inflamado de tanto extrañarles. Número 5. Las ofrendas. En la actualidad, y particularmente durante los primeros días de noviembre, es imposible que salgamos a la calle y no veamos al menos una ofrenda de Día de Muertos, ya sea en el mercado, la escuela o la casa de nuestros familiares o amigos, porque sabemos lo importante que son para que nuestras visitas de ultratumba no regresen al otro lado con hambre o sedientos. Esos alimentos podemos situarlos en los diferentes niveles de la ofrenda, aunque normalmente solamente hacen las ofrendas en 2 niveles, representando en uno de ellos el cielo y en el otro la tierra. Algunas personas incluso llegan a hacerlos de 3 niveles. En ese caso, el último nivel representa al purgatorio, y los más raros, casi inusuales, son aquellas ofrendas compuestas por un total de 7 niveles. El lugar donde debemos colocarlas es dentro de nuestra casa, ya que es a este lugar a donde llegan nuestros seres queridos. En el caso de los difuntos que ya no tienen familiares que los reciban, estos llegan directamente a las ofrendas que se ponen en las iglesias. Estas ofrendas son para las almas desamparadas. Pero como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, el Día de Muertos no se celebra de la misma manera en todas partes. Por ejemplo, los mazaguas y los otomíes les llevan presentes a los difuntos hasta sus tumbas. Esto para que si sus seres queridos no llegan hasta su casa, al menos se encuentren algo en su camino. Número 6. Los artículos en las ofrendas. A inicios del mes de noviembre, todos hemos visto alguna vez una ofrenda que nos deja con la boca abierta, o un altar que nos deja maravillado por los elementos que lo componen. Infortunadamente, no siempre se conoce el significado de los elementos que están en la ofrenda, pero no te preocupes, esta es tu oportunidad para conocerlos. Se supone que el tamaño de las velas está relacionado con la edad del difunto. Es por eso que a los pequeños se les ponen las velas pequeñas y a los adultos unas de mayor tamaño. La sal se encuentra en las ofrendas para que los niños que no fueron bautizados antes de partir la coman y puedan salvar su alma. La flor de cempasúchil representa a la muerte que ronda entre nosotros. Por eso en esos días es imposible no ver tantas flores, recordando que la muerte está allí, en nuestra vida cotidiana, aunque no la veamos todo el tiempo. Las flores de cempasúchil deben de colocarse desde la entrada de nuestra casa hasta la ofrenda para guiar por el camino correcto a nuestros seres queridos. Las fotografías y la cruz sirven para que nuestro familiar pueda pedir permiso de volver a casa. El humo del copal le sirve al difunto para poder transportarse. Las calaveritas también representan que la muerte está presente en todo momento para que no la olvidemos. La comida suele ser la que más le gustaba a nuestro familiar fallecido. No se olviden de consentirlos. Recuerden que solamente hacen un viaje cada año. Las bebidas alcohólicas están allí como un regalo para nuestros seres queridos y casi por lo general son caballitos de mezcal, tequila o pulque. Los objetos personales son para que cuando regresen nuestros seres queridos sean capaces de recordar aquellos bellos momentos que pasaron en vida junto a nosotros. En el caso de los niños, algunas veces se les pone en la ofrenda sus juguetes favoritos. Número 7. El Día de Muertos es patrimonio de la humanidad. La UNESCO reconoce al Día de Muertos como patrimonio oral e intangible de la humanidad desde el año 2003. Ellos mismos dicen lo siguiente: aunque la tradición no está formalmente amenazada, su dimensión estética y cultural debe preservarse del creciente número de expresiones no indígenas y del carácter comercial que tiende a afectar su contenido inmaterial. Número 8. José Guadalupe Posada. Ese hombre ya es conocido por muchas personas en la actualidad, ya que fue un grabador, ilustrador y caricaturista mexicano, pero sobre todo es reconocido por sus litografías, cuya temática central es la muerte. Posada
es el ilustrador de las famosas calaveritas, esos versos que hacíamos en la escuela alusivos al tema de la muerte. Además, lo interesante de sus calaveritas es que mediante ellas representa las actitudes de las personas de su época. Se dice que su obra consta de un aproximado de 20.000 grabados, y es a él a quien se le atribuye el famoso personaje de la Catrina, imagen que representa de forma irónica a la muerte, característica que siempre está y seguirá presente en la cultura del mexicano.